hacer la presentación de la materia, para ver cómo... ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, perfecto, profe. Sí, profe, Bueno, tranquila, sí. para Sí, ver profe, sí. cómo nos vamos a organizar durante todo el año, ustedes ya tienen colgado en la página el PTD de la materia, donde están muy claros las unidades, y también nosotros desde el año pasado incorporamos una hoja de ruta que ustedes lo pueden ir siguiendo, donde están las condiciones para las evaluaciones parciales y los trabajos prácticos. Yo creo que está lo suficientemente claro para que todos nos acerquemos a la materia y tengamos la menor cantidad de dudas posibles. Como nosotros el año pasado y el primer cuatrimestre de este año hicimos clase por clase a nivel de Zoom y las grabamos, y a su vez hicimos todo el material bibliográfico de las clases teóricas. Ustedes en los prácticos tienen también, cada práctico está el tema con su actividad y aparte están los ayudantes. Nosotros este año, este cuatrimestre, decidimos recurrir a las clases grabadas e incorporar como encuentro presencial 2 foros de teóricos. El primero es la semana que viene, nosotros nos encontraríamos a esta hora, ustedes van a tener un video que es muy interesante, que plantea el tema de qué pasa hoy con la educación y el desafío que implica hoy la educación, y sobre ese video abrimos ejes para que ustedes discutir entre todos, porque lo más importante es que en los foros participemos todos. Así que bueno, eso se lo vamos a colgar durante la semana para que ustedes trabajen con el video y con los interrogantes que a nosotros se nos ocurrió. Eso por un lado. Por el otro lado, yo lo que les voy a pedir es que vieron que la Facultad de Humanidades inició la posibilidad de encuentros presenciales. Nosotros hasta la fecha no tenemos la confirmación de lo que presentamos. Presentamos una grilla con horarios porque somos muchos y les tenemos que dar posibilidad a todos para que se inscriban, vayan o no vayan, pero no tenemos todavía confirmación. Así que lo que yo les voy a pedir, que si ustedes leen algo que publique la facultad, esperen que nosotros lo publiquemos en la página, donde nosotros abriremos la inscripción a los horarios y demás. Es decir, la palabra oficial supuestamente va a ser la nuestra, porque si ustedes seguían por esa página con respecto a nuestra materia tiene un error, no sé si será subsanado o no será subsanado. Por lo tanto, la palabra oficial es la nuestra y así vamos a evitar muchísimos inconvenientes. Esto espero que quede claro para que no tener, a los alumnos se les presentan dudas, después hay interrogantes y toda la historia. Como todavía tenemos un poco de tiempo, bueno, vamos a darle margen a Bedelía a ver si lo puede arreglar y si nos puede asignar a nosotros horarios con las aulas, porque acá el problema son los aforos y nosotros somos muchos. Eso por un lado. Creo que esos serían más o menos eh, las indicaciones generales. Ahora, ¿de qué trata la materia? La materia hace todo un recorrido y integra dimensiones históricas, políticas, trabaja sobre la matriz social y también sobre la legislación. Nosotros queremos fechar históricamente, bueno, cuándo nacen los sistemas educativos en el mundo, por qué nacen, que vamos a hablar un poco hoy de eso, pero a su vez cómo ese nacimiento va a responder a un movimiento político, a un momento político diferente.
Y a su vez, ese momento político y esa nueva configuración, ¿no es cierto?, va a responder a un tipo de sociedad o a un modelo societal diferente. ¿Por qué analizamos las leyes? Las leyes las analizamos porque es la expresión objetiva de cómo el Estado, a través de sus políticas públicas, baja todo, todos los elementos, todos los instrumentos para poder poner en marcha la educación, así como se pone en marcha la salud, la seguridad. Bueno, la educación es una política pública trascendente que va a estar organizada, monitoreada y regulada por el Estado, pero a su vez el Estado va a seguir la regulación de las leyes que se dieron en un momento histórico y que fueron cambiando. Por eso, cuando nosotros abordemos el tema de la legislación, vamos a tomar ese momento fundacional de 1884, que es la ley 1420, que organiza todo el sistema y le da todo un corpus legal basado en la Constitución del 53, pero después vamos a tener dos quiebres importantes que van a responder a dos momentos históricos que son la Ley Federal de Educación de 1993 y la Ley Nacional de Educación, que es la del 2006, que corresponden a dos procesos políticos sociales diferentes, y donde a partir de la Ley Federal de Educación se integra la educación media al cuerpo legal que no había sido contemplada en la ley 1420. Y sí, la universidad, a través de la ley universitaria, la ley Avellaneda, pero que el Estado había dejado un vacío legal con respecto a la educación media. Y eso no es algo azaroso, ni que pasó porque sí, sino que eso obedeció a que la burguesía se planteó cuánta educación estaba dispuesto a darle al pueblo. Entonces, en ese recorrido histórico nosotros vamos a tratar de entender cómo la educación surge como una reivindicación de derecho individual y después tardíamente se convierte en un derecho social, que va a ser consagrado como un derecho social después de la Segunda Guerra Mundial. Uno podría decir, bueno, pero la educación ya existía. Sí, pero la educación, solamente la educación básica era obligatoria. Y esa primera educación tenía más que ver con el tema de la libertad y la igualdad formal que con un derecho concreto. Ustedes a través del programa van a ver que nosotros tratamos de articular la educación, ¿no es cierto?, y los fines y los objetivos de la educación con los tipos de sociedad. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar en una primera etapa con lo que es todo el nacimiento del Estado liberal en la Argentina, con la oligarquía y cómo piensa esa oligarquía o esa élite la educación, cómo esa educación es una educación restrictiva porque está en el sistema, ¿no es cierto?, educativo, plantearse, bueno, la inclusión parcial y la exclusión, es decir, los sistemas juegan permanentemente con el tema de la inclusión educativa, la falta de escolarización y directamente la exclusión. Y vamos a ver cómo el sistema a lo largo del tiempo va incorporando cada vez a más niños, ¿no es cierto? Y hoy, si bien la escuela secundaria es una escuela obligatoria, lo que se plantea es que, si bien pueden ser incluidos, lo que empiezan a surgir es lo que los sociólogos llaman las desigualdades múltiples. Entonces, esos procesos se van a corresponder a transformaciones profundas que va a sufrir la matriz societaria y que van a ser atravesadas fundamentalmente por las revoluciones tecnológicas. No es lo mismo lo que la educación se plantea en la revolución industrial, que con los ingleses conciben a la escuela como la escuela fábrica, que lo que se va a plantear
en el desarrollismo, el Estado con la educación, donde se requiere de una mano de obra más especializada y lo que van a aparecer y va a tomar mucha fuerza son las escuelas técnicas. Hoy los desafíos de la educación son otros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atravesados por la cuarta revolución tecnológica o la inteligencia artificial que le plantea a la educación a qué sujetos educar y con qué elementos educarlos, formarlos para qué. Por lo tanto, todo este recorrido, que es bastante denso, nosotros en este cuatrimestre, que en realidad es un trimestre, lo vamos a hacer en un proceso corto de tiempo. Y ustedes van a ver que hay una articulación entre teóricos y prácticos, y un poco los prácticos refuerzan, ¿no es cierto?, los contenidos de los teóricos. Hay un tema específico en los prácticos que es normalismo y legislación, que nosotros no lo tomamos. Por lo tanto, eso es algo que está muy marcado para los trabajos prácticos. Ahora, cuando yo estoy hablando de educación, la educación es, si bien existió siempre la educabilidad, la educación nunca fue algo social, algún bien socialmente repartido ni distribuido equitativamente para todos, ¿no es cierto? Es decir, la educación existía como una relación individual, por eso era un acto individual, no era un acto social entre el alumno y el maestro, el ayo, el preceptor, y en los cuales era un bien escaso, porque el 92, 93% de la población era analfabeta, no era un bien realmente tan apreciado ni tan fácilmente distribuido. Inclusive para los griegos la educación era un bien del Estado y había que educar para el Estado, pero ahí no existían sujetos con derechos, es decir, los únicos que podían acceder a la educación eran la élite y los ciudadanos independientes. Estaban excluidos los esclavos y fundamentalmente las mujeres. Recién va a pensar la educación, se va a pensar la educación para las mujeres con Lutero. ¿Y por qué Lutero? Para Lutero, porque el protestantismo fue una de las más grandes reformas, ¿no es cierto?, culturales. ¿Por qué? Porque introduce la lectura de la Biblia, la relación entre Dios y los hombres, para Lutero tiene que ser una relación directa, no puede haber intermediarios. Por lo tanto, todos tenían que saber leer, fundamentalmente leer. Escribir era más difícil, ¿por qué? Porque el papel era sumamente caro, por lo tanto los chicos aprendían a dibujar las letras en bancos de arenas con un palo, ¿no es cierto? Recién va a llegar el cuaderno en el siglo XIX como un bien más masivo, y se aprendía directamente a leer y no a escribir, que es un proceso totalmente dificultoso. Es decir, ustedes piensen que ustedes aprendieron a escribir antes que leer y con suerte lo pudieron hacer en forma simultánea. En esa época van a surgir las escuelas dominicales y un poco la función del protestantismo va a ser, ¿no es cierto?, convencer a los príncipes del norte de Alemania para que crean escuelas dominicales, porque el problema que se plantean los protestantes es que ¿quién va a pagar la educación? Es decir, la educación en ese momento está muy lejos de ser obligatoria, pero aparte se necesitan recursos económicos para crear las primeras escuelas y pagar a los maestros. Y es en esas escuelas dominicales que podían haber clases, se llamaba dominicales porque se enseñaba el
domingo, en esas escuelas o en esas clases podían haber hasta 200 alumnos y no estaban mezcladas, no estaban divididos por edades, porque una de las características de la premodernidad y también de la modernidad, en los principios de la modernidad, es que la infancia no tenía edad. Es decir, la infancia, si bien había una diversidad de infancias, no se conocía demasiado acerca de las diferencias de las edades. ¿Por qué? Porque los chicos de los sectores populares rápidamente iban a trabajar, capaz que a los 5 o 6 años estaban trabajando en el campo con sus padres. Por lo cual, si bien los sectores altos podían acceder a tener un maestro a nivel personal, la infancia era un tránsito hacia la adultez e inclusive el concepto de la maternidad no estaba desarrollado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños se morían durante el parto o antes del primer año de vida. Nosotros otros años, con más tiempo, hemos dado, bueno, cómo surge el campo de la infancia y cómo se empieza a pensar a los niños. Incluso los niños ni siquiera eran pintados ni retratados. Va a ser recién con la modernidad cuando aparecen los primeros retratos con los niños. E incluso los niños eran asexuados. Piensen que para la iglesia los ángeles no tenían sexo. Por lo tanto, cuando se produce la reforma protestante y aparte los primeros interrogantes que se plantean en el siglo XVII, los eruditos en las universidades medievales, se plantea, bueno, qué es la educación y qué enseñar. Y va a ser Coumenio, que es un sacerdote polaco, el que va a crear el primer método pedagógico y va a crear el pizarrón, el libro de lectura. Cuando iban a las escuelas dominicales protestantes, los chicos llevaban lo único, cualquier cosa, todos tenían diferente libro. Lo que va a hacer Comenio va a crear el primer método pedagógico donde lo va a sistematizar y eso va a ir permitiendo separar las edades. ¿Por qué es tan importante esto? Fíjense que en este momento no existía la psicología, la pedagogía tampoco existía como ciencia. El primer discurso pedagógico lo hacen los filósofos que empiezan a pensar a los niños y algunos les imputan características positivas, como que es arcilla, como que son maleables, como que aprenden a partir de la imitación, que eso es totalmente cierto, y otros filósofos los ven como seres perversos, llevados por los impulsos totalmente libidinosos y demás. Por lo tanto, en el siglo XIX van a ir surgiendo los primeros interrogantes acerca de quiénes son estos niños, cómo pensar la infancia, y a su vez qué enseñarle. Y a su vez esa infancia está pensada como un devenir, es un tránsito hacia la madurez. Esto también lo piensa Rousseau, ¿no es cierto? Rousseau tiene una frase muy significativa cuando dice, bueno, alguien alcanza la madurez cuando puede mirar a los ojos del otro, de un niño, y reconocerlo como su propio hijo. Piensen que el tema de el nacimiento de los hijos era una cosa bastante natural. ¿Por qué? Porque los comportamientos de los hombres tenían que ver más con la imitación o los mismos comportamientos que se daban en el mundo de la naturaleza. Acá la incorporación de lo social va a llevar, o de nuevas prácticas sociales, va a llevar muchísimo tiempo. Modificar costumbres que tienen que ver con no defecar en la calle, orinar en la calle, realizar actos sexuales en una forma semipública, van a ser prácticas que van a ser muy difíciles de desterrar y van a llevar muchísimo tiempo. Y a su vez también la lectura implicó por primera vez en la intimidad, ¿no? Empezar a crear un mundo privado, porque una de las cosas
que va a ser el capitalismo, va a ser separar lo público de lo privado. Ya no, es decir, ya no hay una comunidad, sino hay una sociedad donde acaban a surgir instituciones centrales. Y esas instituciones van a ser la familia nuclear, se va a dejar la familia extensa y se va a pasar a esa familia de padres, madres e hijos, donde los padres tienen que asumir la responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos. Mis hijos no pueden ser criados por otro. Y este proceso se va a dar en todas las clases sociales. Ahora, esta educación que va a surgir en el siglo XVIII y se va a afianzar, el Estado la va a tomar bajo sus riendas en el siglo XIX, va a ser al principio una educación muy elitista, pensada para los sectores acomodados de la alta burguesía y de la aristocracia, pero a su vez va a haber toda una discusión con la Iglesia Católica, porque acá va a haber una disputa muy fuerte sobre quién tiene el monopolio de la educación. Y acá esto es importante, que esta lucha también se va a dar en nuestro país y ustedes lo van a ver a partir de los textos, porque el Estado tiene que asumir que es el responsable o el hacedor del campo educativo, del campo pedagógico. ¿Por qué? Porque los fines del Estado es asegurar la gubernamentalidad de la población. Esto lo dice Foucault, ¿no es cierto? El Estado va a crear dispositivos biopolíticos para controlar a la población. ¿Por qué? Porque estamos en el momento, la educación va a surgir como un interrogante a resolver a partir de el nacimiento de los estados nacionales. Y si ustedes ven la correlación con las ciencias sociales, van a ver que los cientistas sociales hablan que la primera ciencia social que surge con un corpus teórico propio es la ciencia política, porque es el Estado con Maquiavelo, el que piensa políticamente cuáles son las funciones, los roles que tiene que tener el Estado. ¿Por qué el Estado surge? Ya no es un Estado de la nobleza, porque la nobleza en el medioevo cuidaba sus tierras. En cambio, acá el Estado, como sujeto universal, se va a plantear afianzar y asegurar la unidad territorial. Por eso es tan importante la delimitación de estos estados. Y por eso es tan importante que surgen las primeras fuerzas nacionales, es decir, los reyes, esas monarquías absolutas, no pueden recurrir a las fuerzas mercenarias o contratar ejércitos, sino que tienen que tener su propia tropa. Y acá es importante, acá el Estado se da cuenta, por eso en el siglo XVII aparece la estadística, que las tasas, hay regularidades que tienen que ver con la tasa de mortalidad, ¿no es cierto? Y el Estado empieza a pensar que su población es valiosa. ¿Por qué es valiosa su población? Porque le ayuda a asegurar el territorio. Y en esa delimitación de límites, esos hombres jóvenes que tienen que defender a ese Estado nacional tienen que estar cuidados, pero esa responsabilidad ya tiene que ser asignada a otra institución, a la familia, y hay que asegurar que ese niño que nace, ese niño no se muera. Por lo tanto, se van a ir desterrando las prácticas de las nodrizas, de que las madres entregaban a sus hijos para amamantarlos, se va a ir desterrando la faja que limitaba mucho motrizmente el desarrollo de la capacidad motora de los niños, y se va a tratar de que la madre, hacerle creer a la madre que existe el instinto materno. Por lo tanto, la madre va a ser recluida en el hogar. Ustedes piensen que en el medioevo
prácticamente la fuerza laboral era importante la participación de las mujeres. Es mentira que las mujeres no trabajaban. Las mujeres eran campesinas, las mujeres eran artesanas, las mujeres eran comerciantes. Por lo tanto, lo que se va a plantear el Estado a través de estos dispositivos biopolíticos es retirar a la mujer del mundo público, del mercado. ¿Por qué esto está pasando? Porque se está organizando y se está pergeñando un nuevo sistema que es el capitalismo. Es decir, en esa primera etapa del capitalismo que coincide con la modernidad, aparece el mercado. Y esto tiene mucho que ver con el descubrimiento de América, la acumulación del oro y plata y un proceso fantástico de acumulación de capital. Por eso acaba de haber fenómenos concurrentes. Por un lado, el descubrimiento de América y después la anexión de tierras de Asia, África. Por el otro lado, todo este proceso que tiene que ver con la reforma, en el cual se les va a enseñar a los hombres que se honra a Dios trabajando y ahorrando y no llevando una vida diligenciosa, una vida que tiene que ver con los vicios, porque ¿qué hacían los católicos en este momento? Bueno, a través de los diezmos pagaban a las iglesias, a la Iglesia Católica, la salvación. Y acá todo este proceso va a generar también todo un desarrollo de la ciencia. Fundamentalmente este desarrollo se va a dar con la astronomía, cuando se descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino que se descubre que gira alrededor del Sol, cuando empieza también a desarrollarse lo que va a ser la ciencia experimental, y aparte cuando empieza el hombre a descubrir que hay regularidades. Esas regularidades hacen que el hombre empiece a entender la naturaleza. Por eso también es importante para el Estado, a través de la estadística, contar cuántos nacían vivos, cuántos se morían, y empezar a descubrir qué pasaba. Y ahí lo que descubre el Estado es que cuando nacía alguien, nadie se hacía cargo, o sea, se hacía cargo medianamente, o la población llegaba a un equilibrio natural. Si nacían muchas mujeres, se las mataba, se las tiraba a los ríos. Esto está totalmente comprobado, no es un horror de ciencia ficción, sino que se sacrificaba a los niños o se le quemaba los ojos, se les cortaban las manos para convertirlos en mendigos, se entregaban las niñas a la prostitución, los varones muchas veces se hacían delincuentes, y una de las cosas que también tiene que asegurar el Estado es la seguridad interna. Por eso no es casual que se crea la policía. La policía es un invento francés. ¿Por qué? Porque hay que sacar a los niños y a las niñas de la calle. Y la mejor manera es entregándoles a sus familias naturales, a su madre. Para eso vas a ver tesis que tienen que ver con convencer a la mujer, y eso también tiene que ver mucho Rousseau y todos los filósofos, que la mujer tiene un instinto materno, que la maternidad no es un trabajo, la maternidad es algo instintivo, por lo tanto la mujer lo tiene que desarrollar, por lo tanto la mujer se tiene que hacer cargo de criarlo, amamantarlo y demás. Y para eso también la escuela va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque la escuela que va a repartir, el que va a socializar en principios y mandatos comunes. Y ya la religión no es suficiente. Ese Estado lo que va a exigir o a lo que va a ir va a ser hacerse cada vez más laico. Por eso ahí la competencia de la Iglesia. Y en ese Estado donde la ciencia va apoyando, el hombre va descubriendo que es el centro del universo. Es decir, ya no es uno más en ese mundo que está con otros seres tan naturales como él, sino que él puede ordenar, organizar y dominar ese mundo natural. Y a su vez, de ese mundo natural se sacan recursos, y
¿Por qué es tan importante el descubrimiento de América? Si bien esto se dio en un proceso de 200 años, fue acumulativo, porque por primera vez se pueden extraer de América no solamente oro y plata, sino alimentos. Y una de las cosas que va a resolver el capitalismo y la revolución industrial va a ser el tema de la sobrevivencia. Ustedes piensen que en el modelo feudal, la gente, si yo a ustedes le pregunto cuántos días al año trabajaban, ustedes seguro que me van a decir 360 días. Está comprobado que la gente no trabajaba más de 100 o 120 días en el año, los campesinos. ¿Por qué? Porque Europa tiene climas muy duros y la gente nieva, por lo tanto, la gente producía para ese momento, para la coyuntura, y aparte porque los alimentos son perecederos, por lo tanto, al no existir heladeras, a nosotros nos parece una cosa natural tener una heladera, pero recién la energía eléctrica va a surgir a fines del siglo XIX, todo lo que vos podías producir se terminaba pudriendo. Por lo tanto, a su vez, Europa es un continente muy pobre en recursos naturales y el alimento era el elemento ordenador de la vida. Por eso las luchas en la antigüedad y en el medioevo se daban fundamentalmente por el precio del pan, del trigo. ¿Está esto? Entonces, cuando esta revolución industrial se empieza a solidificar, se empieza a imponer como un modelo hegemónico, se va a dar una huida de los siervos del campo a la ciudad, ya no van a ser siervos, ya no sirven porque es más importante producir lana, criar ovejas, que producir trigo. Y a su vez Inglaterra va a entender que teniendo extensiones tan maravillosas en América Latina, incluso hasta en Australia y en todas partes del mundo, toda esa fuerza de trabajo o esa acumulación de capital que lo hace por vías indirectas, porque le roba toda la riqueza prácticamente a España, eso le sirve para impulsar su revolución industrial. Por eso no es casual que la revolución industrial surge en Inglaterra. Y ahí la educación va a tener un mandato fuerte, porque ahí la educación, el Estado se va a plantear como también proceso de disciplinamiento social. Hay que cuidar la vida de los niños porque van a ser productores, es decir, van a tener que ir a trabajar a las fábricas, pero hay que disciplinar a esos cuerpos. Y la educación va a pasar por diferentes momentos en el cual las primeras escuelas está comprobado que un chico en 2 años puede aprender a leer, a escribir y hacer los cálculos básicos. Los ingleses van a crear las primeras escuelas fábricas con sus métodos, ¿no es cierto?, que son prácticamente métodos industriales, pero después se dan cuenta que no sirve eso, porque hay que tener más tiempo adentro a los chicos en la escuela. Y a su vez, la escuela también tiene que servir para enseñar historia, geografía, porque hay que consolidar el concepto de nación. Nación como una comunidad imaginada. Si el Estado existe porque existe un territorio, el concepto de nación es un concepto simbólico. ¿Y cuál es el mejor lugar para enseñarlo? La escuela. Es decir, ¿por qué? Porque en la escuela se va a compartir, que se van a compartir los mismos contenidos y va a estar presente todo esto, ¿no es cierto? Y acá lo que yo ya tengo, así como en el medioevo la condición central era el de siervo de la gleba, donde mi vida estaba
atada a ese señor feudal y al lugar en que nacía. La revolución industrial necesita hombres libres, hombres que se puedan vender libremente en el mercado de trabajo y cuyo salario, primer momento del capitalismo, sea regulado por el Estado. Además está decir que estos eran unos salarios de hambre, apenas alcanzaba para la sobrevivencia, no existía el control de natalidad. Piensen que el concepto, el término proletario viene de prole, muchos. Los obreros tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, una vez que el padre se moría o tenía un accidente en el trabajo, la gente no vivía más de 33, 35 años, los hijos iban ocupando ese lugar, iban asegurando la sobrevivencia de la familia. Estos niveles de sobreexplotación eran altísimos, por lo cual, es decir, acá se empiezan a organizar los sindicatos. No es casual que los primeros sindicatos van a surgir en Inglaterra. Las luchas van a ser tremendas, porque aparte este Estado liberal es un Estado garrote. Cuando sale a reprimir, sale directamente a matar. Ahí no hay mediación, ahí no hay absolutamente nada, ahí salían y directamente mataban. Y acá todo esto va planteando, ¿no es cierto?, un debate de, bueno, ¿qué hacer con estas poblaciones y cómo ir preparándola? Por eso la educación popular llega con 100 años de retraso con respecto a la educación de las élites, que se da fundamentalmente en Inglaterra y son internados. Y estos internados fundamentalmente van a estar en manos de lo que es la Iglesia Católica. Por eso el Estado va, desde el primer momento, empezar a competir directamente con este poder que se niega a dejar ese lugar preponderante que tuvo durante la Edad Media, donde la religión era lo que le daba sentido al mundo. Ahora, ¿qué pasa con el Estado? El Estado va a plantearse una organización, pero antes de que el sistema educativo surgiera, existieron protosistemas educativos, es decir, existían escuelas aisladas o escuelas que eran creadas por particulares, por iniciativa propia, y donde el Estado realmente no regulaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos en la Argentina, en la mayoría de las provincias, incluso Corrientes, en ese momento Corrientes era una de las provincias más desarrolladas a nivel educativo. Ahora uno se tendría que preguntar por qué Corrientes tuvo la primera ley de educación y tuvo un sistema, cierta organización, o Santa Fe, Entre Ríos, con Ramírez y López, ¿no es cierto? ¿Por qué el Estado provincial, y esto se va a ver reflejado en la ley 1420 y en la Constitución? En los estados provinciales se hacían cargo de la educación y lo tenían como una función bastante interesante a considerar. Bueno, en el caso de Corrientes, porque estaba muy cerca de Paraguay, y Paraguay era uno de los países más avanzados de América Latina. Está por toda la influencia de los jesuitas y demás. Después ese modelo productivo, ese modelo social va a ser destruido a través de la guerra del Paraguay, que fue un verdadero desastre, donde Paraguay perdió prácticamente todos sus territorios. Lo que hoy es una de las partes más ricas de Brasil, que es el sur de Brasil, todo eso pertenecía a Paraguay y se lo quedó Brasil. Ahora, cuando nosotros hablamos de un tema, ¿de qué tenemos que hablar? Y acá entramos un poco, dejamos un poco la historia y entramos un poco a Ruiz, ¿no es cierto? Ruiz dice, bueno, los sistemas educativos están organizados y es el Estado el elemento central que va a ejecutar estas políticas públicas. El Estado se va a arrogar muchos atributos, como por ejemplo, determinar ¿cuáles son los saberes significativos que deben ser enseñados?
ustedes cuando vayan a las leyes directamente de educación, van a ver que así como la Constitución tiene un preámbulo, en la primera parte de la ley están los fines de la educación. ¿Qué serían los fines de la educación? Lo que esa sociedad en un momento histórico determinado considera como valiosos, como centrales para ser enseñados. Por el otro lado, el Estado, cuando crea un sistema educativo, certifica títulos. Los títulos que nosotros tenemos, tanto de la educación primaria, secundaria, universitaria, postítulos, si no son certificados por el Estado, no tienen valor. Yo puedo egresar de la Universidad de Mar del Plata y que me den el título en la colación de grado, pero si yo no lo llevo al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud si soy psicóloga, o al Ministerio de Relaciones Exteriores si yo me quiero ir con una beca afuera, ese título no vale nada. ¿Está? ¿Qué otra condición está presente en los sistemas educativos? Es solamente el Estado el que se arroga la facultad de socializar a sus docentes. Por más que ustedes pueden decir, bueno, pero hay institutos de formación docente privados. Sí, es cierto, pero históricamente fue el Estado Nacional el que creó las escuelas normales para formar a las maestras y a su vez esos títulos eran títulos nacionales, tenían validez para todo el territorio nacional. Pero a su vez el Estado es el que regula y supervisa la formación docente. Yo voy a ser maestra, voy a ser profesor de historia o lo que sea, pero a mí no me pueden enseñar cualquier cosa. A mí lo que me van a enseñar es lo que dice el Estado. Y eso el Estado lo plantea muy bien en la Constitución Nacional del 53, que dice que los planes de instrucción solamente pueden ser elaborados por el Congreso Nacional. En la Constitución del 53 habla de la educación básica, ¿no es cierto?, y la educación universitaria, y deja fuera la educación media, que nunca tuvo una ley hasta el 93, en que es incorporada en la ley federal. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que garantizar el Estado? Que nosotros tenemos una unidad. La elaboración de un currículum. ¿Qué es un currículum? Es una carta donde se prescribe en forma estandarizada lo que tiene que ser enseñado y donde se plantean objetivos mínimos que son el piso para que yo pase de un grado a otro. Y esos contenidos supuestamente están científicamente validados y donde en esos contenidos va a haber contenidos concurrentes entre las diferentes ciencias, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias físicas y demás. Y en ese currículum se va a graduar lo que el chico. ¿Por qué esto es importante? Porque acá, ya a fines del siglo XIX y XX, hace su entrada al campo educativo la psicología. Va a ser la filosofía la que le diga al Estado lo que hay que enseñar como fines y propósitos trascendentes, pero va a ser la psicología la que le va a decir, de acuerdo a esa etapa evolutiva y madurativa de los niños, lo que debe ser enseñado en cada año. Por eso, la escuela crea la edad. Miren qué cosa tan básica. Hoy para nosotros es totalmente natural pensar que las edades de los niños en el medioevo y en la antigüedad, la edad era indiferenciada. Por eso esa famosa frase de Freud cuando decía que los niños eran adultos en miniatura. Es la escuela la que enseña la edad, pone a cada uno de acuerdo a la edad. ¿Qué otras características tiene que tener el sistema?
todos tienen que empezar la misma fecha y terminar en la misma fecha. La escuela inaugura un calendario escolar y regla el tiempo de los niños y convierte a la escuela en el centro del mundo, porque las tareas y la cotidianidad del niño se organizan en función de los horarios de la escuela. ¿Por qué esto es importante? Porque el niño tiene que internalizar un tiempo social donde hay espacios de aprendizaje y espacios de juego. Y a medida que el chico va creciendo, ese juego o esos espacios se van transformando. Y a su vez es la escuela la que tiene que crear dispositivos para naturalizar ese mundo social. Acá la escuela no solamente va a ser la responsable de la instrucción, sino que la escuela con la familia van a trabajar sobre la socialización. Es decir, cómo internalizar la sociedad en ese mundo del niño. Y por eso acá es importante que ya hablamos de subjetividades. La escuela va a ir hacia la subjetividad en forma tangible o intangible, con la familia. La familia es un actor central. Por eso el Estado va a establecer una alianza, va a tratar de establecer una alianza central entre la familia y la escuela. Esto va a ir también de la mano de otros dispositivos, como la pediatría, que va a tomar a la mujer como rehén y la va a hacer responsable de la salud del niño. ¿Quién lleva? Ha llevado históricamente a los chicos al médico, la madre. Recién ahora el padre puede aparecer, pero es la madre la responsable de la salud y de la alimentación y de todo ese proceso. Por lo tanto, una de las cosas muy inteligentes que va a hacer el capitalismo va a separar ese espacio, esto lo dice Bourdieu, en diferentes campos. El campo de la cultura, el campo familiar, el campo pedagógico, el campo científico, el campo de los políticos, es decir, tantos campos como actividades haya. ¿Por qué? Porque este capitalismo va a crear una división social del trabajo totalmente distinta. Y a medida que ese capitalismo vaya avanzando por las revoluciones tecnológicas, el mundo del trabajo se va a ir complejizando. Uno se plantea, bueno, pero un obrero, ¿para qué necesita leer y escribir? Para saber leer instrucciones, para poder interpretar consignas. ¿No es cierto? Por eso se habla de educación básica. Ahora, si yo tengo que tomar, ¿por qué la escuela no fue considerada? Por ejemplo, usted lo dice una frase muy interesante que dijo, el derecho a la educación fue el primer derecho que se le concedió a los niños. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, la escuela en ese primer estado liberal, la educación no era un derecho, tenía que ver con la libertad. Y la libertad había sido proclamada por la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Esa libertad apelaba a lo que eran los derechos civiles, lo que van a ser los derechos de primera generación. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad religiosa, al pensamiento, a la seguridad jurídica. Son derechos individuales. El concepto del derecho social va a ser un posterior. Y acá el tema del Estado es por qué se plantea incorporar a esta niñez, a la niñez popular, porque tiene que construir ciudadanos. En el Estado liberal ahí está la construcción del ciudadano. Todos somos iguales formalmente, todos somos fraternos, porque estamos unidos a una nación que es una comunidad imaginada. A su vez, esos ciudadanos tienen que ir a la escuela porque tienen que ser ciudadanos libres, que republicanos, y aparte que crean en la razón. Esa escuela me va a enseñar a mí a
lo que Elías va a llamar como autocoacción. Es decir, ¿qué es la autocoacción? Que esto también es un triunfo de la modernidad. Yo no puedo hacer cualquier cosa, yo no puedo matar porque se me viene la gana, yo tengo que reprimir mis instintos sexuales, yo no me puedo masturbar en la escuela, yo no puedo orinar públicamente. Por lo tanto, conjuntamente con la familia, y esta institución van a autocoaccionar a los individuos durante un largo proceso. Por eso los educadores y el Estado se da cuenta que no era solamente enseñar a leer y a escribir, que eso se podía enseñar en 2 años. Para que yo pudiera disciplinar al cuerpo, tenía que tener a esos niños mucho más tiempo. Por eso la escuela prácticamente nace con 6 años en todo el mundo. Ahora, la Constitución nuestra del 63 hace que la escuela sea la educación primaria, lo que nosotros conocemos como educación primaria o educación básica o elemental, sea una atribución de las provincias. ¿Por qué esto? ¿Por qué de las provincias? Bueno, no eran las 24 provincias que hoy conocemos. Piensen ustedes que desde el río Colorado ni siquiera La Pampa era una provincia, no era todo territorio nacional, serían, no sé, 10, 14 provincias, pero el Estado Nacional, en la Constitución del 53, reconoce los antecedentes y las experiencias en las provincias con respecto a cómo había sido su tarea educativa. Piensen que en Bustos, que era el que manejaba Córdoba, había creado el primer impuesto para solventar la educación, y ese impuesto se ponía sobre el ganado. Cuando entraba el ganado al matadero, cada cabeza de ganado muerta pagaba un impuesto, y ese dinero iba para solventar la educación. Y eso lo tomó como modelo también Tucumán, Salta, y las provincias del litoral fueron sumamente interesantes porque hasta crearon los reglamentos de las escuelas y a su vez incorporaron no solamente la educación básica, saber leer y escribir, sino también lo que era la educación para los oficios. Por lo tanto, en la Constitución del 53 va a haber ese reconocimiento a las provincias y se le va a entregar la responsabilidad de manejar la educación primaria. No así la universidad, que va a ser un atributo del Estado Nacional. Hasta ese momento había solamente 2 universidades, la Universidad de Córdoba, que la habían creado los jesuitas durante la dominación española, que era una universidad de segundo nivel al lado de lo que era la Universidad de Lima, y la Universidad de Buenos Aires, que la había creado Bernardino Rivadavia. No había más universidades, por lo tanto, en la ley Avellaneda va a arreglar, que es una ley bastante avanzada también, el funcionamiento, cómo van a tener que funcionar las universidades. ¿Qué otra cosa se va a plantear? ¿Por qué? Cuando acá Luhmann dice, bueno, nacen los sistemas y los sistemas definen contenidos significativos y significaciones, los sistemas que empiezan a nacer, pero a su vez, cuando ese espacio se empieza a complejizar, surgen los subsistemas. Por eso el subsistema educativo, el subsistema de salud y demás. En esos subsistemas va a ser necesario, como primer elemento, la legislación. Por eso los estados nacionales los crean los abogados, los notarios de ese momento. Le dan estructura los abogados. Es decir, la legalidad es lo primero que surge cuando nacen los
estados nacionales. Ese mismo formato va a tomar cada uno de los subsistemas, el subsistema educativo, el subsistema de salud y cuántos subsistemas haya. Necesariamente ese subsistema requiere de una burocracia. La burocracia tiene que ser, decía Max Weber, tiene que ser instruida, tiene que saber leer y escribir, porque ya no estamos en la Edad Media, con la modernidad y con el capitalismo, las cosas tienen que ser escritas. Las leyes se escriben. ¿Por qué? Porque las leyes van a funcionar o van a regular el funcionamiento del Estado. A su vez, las leyes, cuando el Estado funciona bien, es un contrapeso a la discrecionalidad y regulan hasta el propio Estado. Por lo tanto, tiene que haber una burocracia que organice todo ese proceso y que convierta las leyes en decretos, ordenanzas, disposiciones y reglamentos. Y esta burocracia va a tener estabilidad en el tiempo, y no va a poder ser despedido como hacía el señor feudal o el rey, que lo nombraba simple capricho. En un estado organizado, racional, sistematizado, esta burocracia va a tener ciertas regulaciones. Ahora, ¿cómo se ordena el sistema educativo? Va a decir Luis, tomando el modelo de Luhmann, se ordena horizontalmente y verticalmente. ¿Cómo sería? Se ordena, tiene una estructura que es obligatoria, que está organizado por grados, ciclos y niveles. Esa organización es obligatoria. Es decir, y hay una parte de esos niveles que son obligatorios. Por ejemplo, la educación primaria es obligatoria, siempre lo fue, nace obligatoria, laica, gratuita y universal. La educación media no lo fue, recién es ahora, y la sala de 4 y 5 años es obligatoria. Todavía no es obligatoria la sala de 3 años. ¿Qué significa esto? Si es obligatoria. ¿A ustedes qué se les ocurre? El Estado a mí me fija que esos niveles son obligatorios. Pero si son obligatorios, ¿qué me tiene que garantizar el Estado? El acceso. Pero ¿cómo me lo asegura? A través de la gratuidad. A mí nadie me puede obligar a hacer algo si no me puede asegurar ese bien como algo gratuito. A nosotros nos dicen, la vacuna del COVID es optativa, pero el Estado me la está asegurando a través de la gratuidad. Cuando esa vacuna, se dice, sea considerada lo suficientemente segura para ser obligatoria, porque va a ser segura, como es hoy la vacuna del sarampión, todos nosotros supuestamente vamos a estar obligados a vacunarnos una vez por año a lo que sea, porque esto es lo que se viene. Se vienen este tipo de epidemias, todo el problema del medio ambiente, esto es lo que se viene. Por lo tanto, estos niveles son obligatorios, pero el Estado los tiene que asegurar. Los tiene que asegurar creando escuelas, pagando los sueldos de los docentes y poniendo todos estos dispositivos como el currículum, como fijar la reglamentación de cuándo vamos a empezar el año, cuándo vamos a terminar, cómo van a ser los exámenes. Es un poco esta disposición administrativa burocrática, es lo que nosotros hacemos con el PTD y la hoja de ruta. Esa hoja de ruta para ustedes y nosotros es un contrato pedagógico, donde hay dos partes, nosotros los docentes y ustedes los alumnos. El que lo viole incurre en una falta, por lo tanto, si yo, un alumno,
de 3 trabajos prácticos solamente presenta 1 y en la hoja de ruta aprobada por la facultad, porque sale del PTD, dice que es obligatorio presentar 2 trabajos, no aprueba la cursada, aunque haya aprobado los parciales con 6 o más de 6. ¿Se entiende eso? Entonces, en todos los subsistemas, y eso es lo que va a hacer la modernidad y el capitalismo, crear estructuras que encuadren al sujeto y que lo impongan en un lugar, y donde diga todo va a ser un contrato. El matrimonio también es un contrato de derechos y obligaciones. Vivir, ser empleado también. Yo cuando trabajo en un lugar estoy bajo contrato, tengo derechos y obligaciones. Lo que pasa que, es decir, recién ahora con las feministas empezamos a entender que el matrimonio es un contrato, porque antes bajo el velo de lo romántico y el amor y todo lo demás, no lo poníamos en esos términos. El capitalismo va a convertir todo en contratos, donde hay relaciones de derechos y obligaciones. ¿Cuál es la característica de esto? Que está escrito, yo, cuando me caso me dan una libreta de matrimonio, y ahí eso es el contrato. Es un contrato que a su vez está refrendado y asegurado por todas las leyes civiles y las leyes de familia. Bueno, en la educación también existe un contrato que está refrendado por todas las reglamentaciones, las disposiciones y todo demás, pero una ley de educación. Por lo tanto, si yo tengo un hijo y ese hijo es discriminado, yo puedo apelar a esa ley nacional de educación y a las leyes sobre discapacidad y puedo demandar al Estado, acusando al docente, al directivo, lo que sea. Nosotros tenemos que aprender a pensar así, porque así es como se actúa racionalmente bajo los términos del sistema. Nosotros estamos bajo un tema, aunque nosotros no lo sepamos. ¿Qué más va a decir? ¿Cuáles van a ser más los términos de esto? Y acá se plantea un poco el término de esa puja que se dio históricamente entre la Iglesia Católica, no solamente en la Argentina, sino en Europa, no así en Estados Unidos, no así en Estados Unidos, donde los gobiernos, acá alguien preguntaba por las maestras de Sarmiento, ¿no? Que trajo Sarmiento a Estados Unidos. Cuando Sarmiento era ministro de Chile o tenía un alto cargo en Chile, lo mandan a analizar, a estudiar los sistemas más avanzados del mundo. Él va a Francia, va a Prusia, Alemania tenía con Inglaterra uno de los sistemas más avanzados del mundo. Piensen que es en Alemania y en Inglaterra donde surgen las escuelas técnicas, no existían. Entonces, él va por todos los países europeos, pero recala en Estados Unidos. Y ahí se encuentra con mujeres totalmente diferentes, que son las maestras que él trae, que son feministas totales, mujeres jóvenes, instruidas, que habían estudiado para ser maestras, y él les hace contratos, que en esos contratos tenían que estar por lo menos tantos años. El primer año vivían con una familia argentina para conocer el idioma, se les pagaba en peso oro, se les decía que no se podían casar, es decir, porque esos eran los términos del cumplimiento del contrato, y Sarmiento no las deja, porque Sarmiento era un tipo recontralúcido, no las deja en la ciudad de Buenos Aires, las desparrama por buena parte del territorio nacional. Y muchas de esas maestras fueron las primeras docentes de la Escuela Normal de Paraná. Sarmiento y Belgrano se reconocen en la historia como los primeros feministas de la Argentina, aunque ustedes no lo crean, ¿no es cierto? Entonces, de lo que él ve en Estados Unidos, que la decisión, que esto es muy importante, por eso Estados Unidos también llega a ser lo que es, el campo educativo en Estados Unidos no tenía la centralidad
el Estado Nacional, sino cada Estado. Y cada Estado, a su vez, descentralizaba en los gobiernos locales. Y eran los padres con los docentes, a través de los consejos escolares. Piensen, la figura del consejo escolar la trae Sarmiento de Estados Unidos. Existe, ustedes van a ver, en la provincia de Buenos Aires es el consejo escolar, la Dirección General de Escuelas, es una figura que trae Sarmiento de Estados Unidos. Incluso Sarmiento llega a ser ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, antes de ser presidente, y en ese consejo escolar se discutían los contenidos educativos entre los docentes y los padres. Lo que va a hacer acá, a diferencia, porque esta es una de las ideas que le van a abortar a Sarmiento, es que cuando la oligarquía se consolida y hace una alianza con las oligarquías provinciales, porque cede el manejo de los gobiernos provinciales a esas provincias, por eso esas provincias son tan feudales, el Estado Nacional se centraliza. Y acá, antes de entrar a eso, porque si no voy a hacer un bardo bárbaro, quiero plantear el derecho a enseñar y el derecho a aprender, que está en juego y en tensión en nuestra Constitución, donde coexisten ambos. Si bien el Estado se arrogó el derecho hegemónico sobre la educación, porque certifica saberes, certifica títulos, certifica formación de docentes, certifica contenidos, el Estado desde sus inicios permitió, porque la Iglesia Católica era muy fuerte en la Argentina, permitió el derecho a enseñar. ¿Qué significa eso? Que también delegó que cualquiera, tanto un individuo, una persona física o una corporación u organización, pudieran abrir escuelas y enseñar. Eso que habilitaba a la Iglesia Católica para que pudiera tener sus propias escuelas. A su vez, aseguraba el derecho a trabajar. Eso era un derecho que les daban los maestros, aunque el maestro era un trabajador como cualquier otro. Pero en ese estado educador, el derecho a trabajar también se aseguraba. Y otro de los derechos que va a ser reivindicado por la reforma de 1918, la reforma universitaria, el derecho a la libertad de cátedra. El Estado no podía inmiscuirse en los contenidos que un docente eligiera para sus alumnos. Esto corre solamente para la universidad. Esto nunca se permitió en la educación primaria. El maestro no podía enseñar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso es cuando el Estado Nacional va a crear una figura central que va a ser el de los inspectores, los que son los primeros egresados de las escuelas de maestros, y esos inspectores van a recorrer todas las provincias y van a evaluar los programas, van a presenciar los exámenes finales de los alumnos de primaria para pasar de un grado a otro y van a ejercer un control muy directo sobre lo que se enseña en las provincias. Por lo tanto, la libertad de cátedra va a regir para la universidad. ¿Cómo se contrapone este derecho, el derecho a enseñar, con el derecho a aprender? En el derecho a enseñar se habla del derecho individual de los individuos de enseñar. Pero en el derecho a aprender es un derecho más universal que tiene que estar garantizado por el Estado y tiene que ser gratis. Y es el Estado educador el que tiene que solventar la educación. La educación es un bien gratuito y es universal para todos y nos hace iguales a todos. Por lo tanto, el Estado tiene que asegurar que ese bien pueda ser distribuido equitativamente. Por eso, una de las cosas que yo dije al principio es que siempre está en juego en la educación esa tensión entre la inclusión y la exclusión. Porque si el Estado, por ejemplo,
sala de 3 no es obligatoria, porque el Estado no puede asegurar la cantidad de jardines suficientes o salas suficientes para obligar a los padres a que manden a todos sus hijos de 3 años a la escuela. ¿Por qué el Estado no puede asegurar la educación maternal, que va de los 45 a los 2 años, que es un derecho de los niños consagrado por las Naciones Unidas ya en el año 80, 1980, porque son muy caros los jardines maternales y el Estado no lo puede asegurar, por lo tanto no es obligatoria. En esa tensión, el sistema se va a desenvolver. ¿Por qué? Porque la progresividad de un sistema va a depender de cuántos alumnos de diferentes clases sociales puedan circular y puedan estar incluidos en los diferentes niveles educativos. Esa sería la organización vertical del sistema. Grados, ciclos, niveles. Nosotros tenemos 4 niveles: nivel inicial, primario, secundario y superior. No universitario y universitario. A su vez, tenemos una distribución que la gente no alcanza a distinguir horizontal, que son las modalidades. Las modalidades son circuitos específicos que están incluidos dentro del sistema educativo, que aluden a formaciones paralelas a los niveles, a regímenes especiales, donde no son obligatorios. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 8 modalidades, desde la educación artística, la educación física, la educación en regímenes de encierro, la educación domiciliaria, la educación de psicología, la educación virtual. Esas son modalidades. Son específicas, trabajan con los niveles, porque los contenidos también yo los encuentro en los niveles, pero a su vez tienen sus propios formatos, y por lo general, históricamente, han estado muy desarticuladas. Ahora, ¿qué pasó cuando yo planteo la inclusión? Por ejemplo, a través de la ley 1420, el Estado se aseguró el control o la responsabilidad en sus territorios nacionales, y le dejó la educación primaria a las provincias. Pero ustedes piensen que el Chaco, Formosa, La Pampa, todo el sur eran territorios nacionales. Por lo tanto, es decir, eso, la incumbencia del Estado fue... Siempre hay alguien que te llama por teléfono. Entonces, la incumbencia del Estado Nacional fue sobre sus propios territorios en forma directa, pero se quedó con la educación media. Hay una cosa interesante, que para 1880 el Estado Nacional nacionaliza todas las escuelas medias. Y a su vez, recién las escuelas medias empiezan a aparecer en las provincias en 1950. Nosotros dijimos, la educación media nunca tuvo ley, se hizo sus propios planes de estudio, nace con Mitre, es mitrista fundamentalmente, está pensada para una élite. ¿Por qué se dice media? Porque está en el medio de la educación básica y la educación universitaria. ¿Quién va a transitar por la educación media? Y fundamentalmente los hijos de la élite, los hijos de los que después van a ser dirigentes. Y esto ustedes lo van a ver históricamente cuando vean normalismo y demás, con la llegada de los inmigrantes, la conformación de la clase media. La Argentina fue el país de América Latina que más rápidamente, y que es uno de los países realmente en el mundo que más rápidamente conformó su clase media en un proceso de 30 años, 40 años,
Argentina pudo tener una clase media muy, muy significativa que apostó a la educación como herramienta de movilidad social. Por lo tanto, la educación media va a crecer independiente, se va a autorregular, el Estado Nacional va a supervisar sus planes de estudios, no va a tener solamente disposiciones, cómo pasar un chico de una escuela media a otra cuando se muda, cuando se cambia de escuela, pero la cosa no va a ir más de allá. Va a estar totalmente desarticulada de la educación primaria y va a ser eminentemente enciclopedista y memorística. Ahora, ¿cómo se mete, y con esto voy cerrando, cómo se mete la educación, el Estado Nacional en las provincias? En forma indirecta, lo va a hacer a través de subsidios, ayudas. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional va a reconocer que no todas las provincias tienen el mismo desarrollo ni los mismos recursos. Piensen que un poco cuando se sanciona la ley de la Constitución del 53 y el cierre de las guerras civiles es cuando Buenos Aires decide ceder las rentas aduaneras y coparticiparlo a todas las provincias. Eso va a llevar tiempo, pero a su vez las provincias que habían sido las más prósperas, que eran las provincias del norte, durante el virreinato se convierten en las provincias más empobrecidas. Entonces, el Estado Nacional va a encontrar un hueco para meterse y si las provincias lo solicitan, a través de la ley Laínez, que es de 1905, el Estado Nacional las va a asistir creando escuelas en territorios nacionales. Esas escuelas van a ser nacionales, van a manejarse con los currículums nacionales y las disposiciones nacionales. Y van a ser verdaderos emplazamientos, porque a su vez van a ser, en la mayoría de las provincias, van a ser significativamente de mejor calidad que las escuelas primarias provinciales. Y va a haber, lo que Adriana Puigros dice, que se va a generar como un protosistema educativo. Por un lado, va a haber una línea en la cual la educación primaria está en manos de las provincias y, por otro lado, el Estado Nacional se le va a meter a las provincias instalando sus propias escuelas. Entonces, acá se vuelve un poco a plantear la diferenciación. Si bien la escuela se dice igualitaria y se asienta, y esto lo vamos a ver bien cuando veamos el currículum, ¿cuál es el ideal de la escuela? Y también para que lo vayan pensando en el foro de la semana que viene. ¿Cuál es el ideario de la escuela? ¿De qué me tiene que convencer la escuela? Que si yo me convierto en un ciudadano ilustrado, en alguien alfabetizado, puede acceder a la razón. La razón, que fue el eje de la modernidad, es lo que me asegura el progreso. El futuro es progreso, el progreso es lineal. La escuela, fíjense esto, me posibilita, si es igual para todos, que sean los más capaces los que lleguen primero, por eso el cuadro de honor. Yo cuando iba a la escuela había cuadro de honor. Y eso va a depender de los propios méritos. Y el ideal y el fundamento de la escuela es la meritocracia. La escuela va a premiar al mejor, al más obediente, al más disciplinado, al que cumpla con las tareas, al que se saque las mejores notas. La escuela me va a enseñar a competir en función de mis cualidades. Hasta ese momento, la inteligencia era un producto natural. Yo heredaba la inteligencia, el producto heredado va a ser Piaget y Piaget y después Bourdieu, los que van a decir que la inteligencia es una construcción social. No es lo mismo nacer una clase popular y no tener ni las motivaciones, ni los recursos, ni los estímulos, a nacer en un sector acomodado. No es lo mismo, las oportunidades son diferentes. Pero eso la escuela lo tapa. Martuchelli dice una frase muy interesante, que la escuela
a través del delantal blanco, y después si un día quieren hablamos de la historia del delantal blanco, tapó las clases sociales. Porque la escuela no pregunta abiertamente sobre las clases sociales, e incluso ha sido sumamente cuidadosa, por eso también la escuela es respetada, porque ahora se habla de la familia, no se habla del Día de la Madre y el Día del Padre. Ustedes saben que el Día de la Familia lo inventó la escuela, porque la escuela no ahonda tampoco en las condiciones o en la situación particular familiar de cada alumno. Es decir, ha sido sumamente discreta, sumamente cuidadosa, porque sabe que muchos de sus alumnos no tienen padres, o esos padres atraviesan situaciones penales, o no existen. Por lo tanto, la escuela, es decir, con eso fue sumamente cuidadosa. ¿De dónde también lo saca? De esta cosa de borrar el origen social de los alumnos, aparentemente. Por eso, una de las cosas de la escuela pública es que era la escuela del barrio, iban los chicos del barrio. Hoy después vamos a ver, cuando veamos la última parte de las desigualdades múltiples, es que eso ya está borrado, eso ya no existe. Nadie va a la escuela del barrio si puede, salvo que viva en un barrio muy cheta, en Nordelta, si puede ir a otro lugar. Sin embargo, cuando la escuela pública era una escuela de calidad, por lo tanto nadie pensaba recorrer media ciudad para llevar a un chico a la escuela privada. ¿No? Si bien la escuela privada coexistió, el verdadero prestigio estaba en la escuela pública. Bueno, ¿dónde aparece la teoría de las inteligencias múltiples? Es reciente y tiene que ver también con todo el tema de las biogenéticas y todo ahora, pero los biólogos dicen que esto es una cosa vieja. Hoy se habla de inteligencia emocional, no solamente la inteligencia cognitiva, inteligencia artística, inteligencia motriz. Bueno, el tema es que nosotros, también esto lo descubre la psicología, nosotros no estamos compensados en todas las inteligencias. Tenemos una inteligencia más desarrollada que otra. Yo, por ejemplo, con respecto a la tecnología, soy una retrasada total. Ni siquiera tengo memoria tecnológica. Algo me falla, ¿se entiende? Y capaz que tengo más desarrollado otra inteligencia. Bueno, antes en la escuela la inteligencia era una sola, y si el chico fracasaba, fracasaba en todo. Y aparte la escuela era terrible. Es decir, piensen en esta frase de Sarmiento: la letra con sangre entra. Se aprendía desde el dolor. Solamente pensar que uno puede aprender a leer antes que escribir, eso es un horror. Por eso era doloroso también para los chicos ir a la escuela. No era una cosa tan fácil. Y por eso la escuela tenía que ser disciplinadora. Por eso nadie cuestionaba el lugar del docente, que era un lugar de poder. Bueno, si quieren, hacemos podemos todos, porque está Juanjo, todos, podemos contestar algunas provincias, es decir, algunas preguntas, y a ver qué se les ocurrió, ¿no?, con todo esto. Vayan pensando, vean el video de Finocchio, que plantea, bueno, cómo era la escuela antes y cómo era la escuela ahora. ¿Qué significa ahora un cuaderno? ¿Qué significaba antes? Quizás son cosas simples, por ejemplo, que nosotros no pensamos. Pensar en la arquitectura de la escuela. ¿Cómo eran las escuelas antes? ¿Cómo eran las escuelas que se empezaron a construir en la década del 60 con el desarrollismo? ¿Cómo tienen que ser hoy las escuelas? ¿Por qué las escuelas no se pudieron adaptar a la pandemia? ¿Por qué el tema de las burbujas? ¿Por qué en las escuelas de Mar del Plata,
bueno, que son las escuelas que uno conoce mayormente, las aulas son, de la escuela pública estoy hablando, son muy chiquititas. Por eso hubo que recurrir a las burbujas. En cambio, las escuelas, las primeras escuelas en el momento fundacional que hizo la oligarquía, las escuelas podían llegar a tener una manzana. Acá en Mar del Plata, les aclaro, no existen esas escuelas. Yo en Bahía Blanca fui a esas escuelas, que los pisos eran de mármol, las escaleras eran de mármol y las escuelas eran de una manzana, con patios inmensos, salones inmensos, que tenían hasta teatro. Esas eran las escuelas que hizo la oligarquía. Piensen que el número de las escuelas, escuela número 1, 2, 3, no se pone al azar, sino que tiene que ver con la fecha de creación de la escuela. Pongámosle, la escuela 1, no sé cuándo se creó acá, la escuela 2, acá. Eso data de la historia de la escuela. Después uno le pone nombre, General San Martín, lo que sea. Pero lo que ustedes tienen que considerar es el número de la escuela. Y ahí se van a dar cuenta cuando esa escuela fue creada. Fíjense que hasta los nombres de las escuelas responden a criterios administrativos y burocráticos. Y que el sistema educativo está presente en todo. En todo. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos tan naturalizado que no lo pensamos. Y estas cosas, y con esto yo quiero cerrar, si en Santa Fe hay escuelas bellísimas, porque yo la veo, porque mi hijo más chico vive en Santa Fe es una ciudad preciosa. El problema es el calor que tiene, que es insoportable, pero tiene unos edificios divinos. Y si pueden ir a Paraná y pueden conocer la escuela normal de Paraná, que ahora es una biblioteca, es maravillosa. Bueno, pero lo que trato de, ahora no sé por qué me fui, no sé qué iba a decir. Bueno, la verdad que me fui, no sé qué iba a A ver, decir. en esta cuestión de que cuando vos planteabas ese sistema educativo y cómo opera el Estado, justamente lo que planteaba Irene, ¿no? Es decir, se crea un área de arquitectura, de infraestructura, lo que hoy se denomina infraestructura escolar, y se diseña esa escuela, ¿no? Que como decía Irene, esas escuelas de una manzana, denominadas en algún momento escuelas palacio, y entonces y ahí estaba regulado hasta los materiales, el tipo de los metrajes, es decir, y uno lo ve, digamos, si va a la escuela 1 de Dolores, esto queda claro, y en muchas ciudades también cuando uno ve hasta en los propios colegios nacionales, ¿no? Pero a ver acá en el sistema, cómo se consolida ese sistema, con la obligatoriedad, con la formación de las maestras, es decir, a través de la escuela normal, y cómo las regulaciones, ¿no? Lo que decía Irene, desde la regulación del título hasta las regulaciones que tienen que ver con lo arquitectónico, ¿no? Y acá es el lugar para recuperar clave que plantea Irene en la organización del Estado y en el sistema educativo, que es la burocracia, es decir, va a haber diferentes niveles de responsabilidad y va a tener que formar cuadros. Por eso Claro. cuando Irene En dice... en el sistema educativo no van a funcionar solamente los pedagogos, sino que va a haber arquitectos, va a haber médicos escolares, Tal cual. va a crear, por ejemplo, fíjense qué cosa interesante, a mí no me... Porque nuestra oligarquía sería conservadora, pero fue realmente avanzadísima desde lo cultural, que la profesión de trabajadora social, las visitadoras sociales, surgen en Inglaterra con la revolución industrial. Es la primera vez que el Estado asume, porque se tiene que hacer cargo de los viejos, de los enfermos, de los discapacitados, que antes se hacía cargo la Iglesia, tanto protestante como católica. Por lo tanto, ese sector social, ese sector poblacional, queda a la intemperie. Entonces el Estado inglés va a crear un recurso humano que van a ser las primeras trabajadoras sociales. Si yo les digo que a fines del siglo XIX la oligarquía instala la figura de la visitadora de higiene
en los sistemas educativos y en los sistemas de salud, no sé si ustedes me creen. E incluso esa figura después va a ser incorporada durante el peronismo, en el primer peronismo, cuando en la provincia de Buenos Aires el sistema más avanzado educativo del país no es el de la capital federal, es el de la provincia de Buenos Aires, cuando se crean los gabinetes psicopedagógicos, que se crean, en principio, eso lo van a ver cuando vean peronismo, con el tema que tiene que ver con la orientación vocacional, ¿no es cierto?, que cómo orientar a los chicos para que una vez que salgan de primaria elijan qué trabajar, qué estudiar, lo que sea, sino que eso deviene en un gabinete donde va a haber una trabajadora social, una recuperadora, primero surge la trabajadora social y la asistente pedagógica, que después ese lugar van a ingresar los psicólogos, después va a haber una maestra recuperadora y hasta una fonoaudióloga. Entonces, fíjense que esos son cuadros que el Estado va incorporando. A lo que quería decir es esto que es muy interesante. Muy interesante, no. La función que ha cumplido la historia de la educación es central. Es un poco cuando Foucault habla del método arqueológico y cómo dice que se encuentra el saber erudito con los saberes locales, y a través de estos métodos arqueológicos yo voy sacando como las capas de la cebolla y voy descubriendo saberes que han quedado soterrados, fosilizados. Entonces, este proceso que han hecho los historiadores de la educación ha permitido descubrir todas estas cosas. Ahora salió publicado un libro que se llama, que habla sobre la historia de las maestras norteamericanas, aunque había varios libros, pero hay una tesis doctoral sobre estas maestras. Yo he leído cosas noveladas, pero esta es una tesis. La historia del banco, ustedes saben que el banco de madera con el tintero se crea en la Argentina, antes que en Estados Unidos, y lo crea Marco Sastre. La historia del cuaderno, Marco Sastre, ¿vieron las librerías Marco Sastre? Era un librero de Buenos Aires, pero era un tipo súper culto, y fue cuando Sarmiento fue presidente, era una de las manos, como con Juana Manso, era una de las manos importantes de Sarmiento. Y es Marco Sastre el que piensa el diseño del cuaderno que tienen que utilizar los chicos, porque no existía cuaderno. El chico utilizaba primero ese banco de arena o hojas grandes, pero es Marco Sastre el que diseña el formato del cuaderno. Cómo pensar la ventilación. ¿Por qué? Porque a su vez la escuela va a imponer las normas del higienismo. Esto es realmente importante. Yo no hice hincapié en eso porque ustedes lo van a ver cuando vean normalismo. Pero ¿por qué el higienismo es importante? Porque la escuela tiene que enseñarte a lavarte, a cuidar tu salud, a que no vayas con piojos. ¿Por qué? Porque ahí, es decir, si bien la biología no estaba tan desarrollada, se empieza a descubrir cómo se producían las enfermedades. Y la fiebre amarilla que diezmó Buenos Aires y después entró al interior del país, fue un antes y después en la Argentina. Va a ser como esto el COVID, un antes y un después. Por lo tanto, la escuela era el lugar donde había que enseñar la higiene, porque la higiene prevenía las enfermedades y la muerte. Por lo tanto, esto era central. Los chicos llegaban a la escuela y tenían que poner las manos arriba del pupitre, y la maestra controlaba si tenían las uñas largas, cortas, si tenían las manos limpias. Las maestras tenían la facultad para poder cortar el pelo. Piensen hoy, si ustedes le cortan el pelo a un chico, lo que pasaría, los echan. Bueno, todo eso, ¿por qué? Porque desde la educación bajaban otras políticas de Estado, que estaban totalmente naturalizadas. Y nadie como padre iba a ir a discutirle a un maestro, porque así como los soldados y los militares eran los guardianes de la patria y de la defensa física de la patria, los maestros eran los guardianes del espíritu de la nación. Fíjense qué interesante. Por
eso no es casual que las maestras sean mujeres, porque no solamente se les va a pagar poco, sino porque van a asumir otro tipo de responsabilidades que a través de esta práctica de 200 años, en el que se les decía que las mujeres se tenían que hacer cargo del cuidado, ellas son totalmente competentes para hacerse del cuidado de los niños, aunque sean niños de otros. ¿Se entiende esto? Entonces acá se plasma el concepto de Estado, el concepto de nación y el concepto de sujeto. Y se tapa el concepto de clase social. Todos supuestamente son iguales y pueden aprender las mismas cosas. Y el que no lo aprende es porque naturalmente no tiene inteligencia. Por eso había una frase muy común en esa época y hasta la década del 50 que decía, en cada familia siempre hay un burro. ¿Por qué la figura del burro? Porque esto también existió, porque cuando un chico no aprendía era ridiculizado y el bullying lo hacía el docente, se lo ponía en un rincón y se le ponía orejas de burro, porque el burro se considera que es uno de los animales, o se consideraba, no sé ahora, porque el otro día escuché que las jirafas son uno de los animales más inteligentes que existen en el reino animal, tanto como los monos y las ballenas. Capaz que si se ponen a estudiar al burro se dan cuenta que son inteligentes. Pero se consideraba que el burro era un animal sumamente burro, sumamente torpe. Bueno, entonces esa figura servía para señalar quién era el burro. Y siempre a alguno en la familia le tocaba ser el burro, como a alguno le tocaba ser el loco, el violento. Cada familia ordenaba eso en función de sus patologías. Bueno, si no hay ninguna pregunta, cerramos acá. Nos encontraríamos en la semana que viene. Vean el video, es un video corto, sumamente interesante, y después nosotros vamos a colgar los interrogantes. Pero el foro tiene que ser un proceso de discusión grupal. ¿Está? Bien, esa sería la consigna. Si alguien quiere decir algo. A ver, alguna cosita. El foro Así, acá, sí, estoy leyendo en el chat esto. Los textos de la bibliografía se van a subir al aula virtual porque en la carpeta de bibliografía obligatoria por ahora aparece solamente lo de legislación. Hay dos carpetas donde está todo el material, ahora lo vamos a unificar para que quede más claro, pero está todo el material subido, y nosotros con respecto a las clases sincrónicas, nosotros vamos a ir ahora, la semana que viene vamos a tener la actividad sincrónica con el foro, es decir, ese foro nosotros lo vamos a habilitar mañana a la tarde para que tengan la semana que viene la posibilidad de realizarlo, y nos encontramos el jueves que viene. Tenemos que ajustar ahí una cuestión de enlace, porque bueno, estábamos usando mi cuenta y bueno, no sé qué pasó, que debo haber cometido alguna torpeza. Yo soy del grupo de las inteligencias tecnológicas bajas, como la profesora Bucci, pero bueno, por suerte tenemos a Zoe, Yo soy peor. que aporta otros tipos de inteligencia y subsana los errores, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y le doy, son 3 minutitos más para que a ustedes les quede claro. Entonces tienen los encuentros que van a ser sincrónicos y los asincrónicos que se va a subir el material. Más allá de eso, nosotros vamos a habilitar esos puestos. Y el espacio de los prácticos, donde, bueno, están Cristina y Zoe ahora, estuvo Augusto en la primera parte, donde ustedes ya, la mayoría, se estuvieron inscribiendo. Miren la hoja de ruta que marca la fecha de los parciales y le damos ahí un minutito a Zoe y a Cristina para que, bueno, tienen los horarios y cuentan, digamos, qué actividad van a tener ustedes. Es decir, en síntesis, un encuentro de los jueves que puede ser sincrónico o asincrónico, y una comisión de prácticos, con Augusto, con Zoe o con Cristina, que muchos ya eligieron.
Bueno, yo soy Cristina, soy la responsable de la Comisión de Práctica de los días lunes, y bueno, les comento que sí, todos los lunes en forma semanal, en el horario previsto para cada comisión, vamos a estar en forma sincrónica para los que se puedan conectar, que esperemos que sean la mayoría. Nuestra idea es poder hacer, hacer los encuentros de manera que podamos ir discutiendo los temas, ir acompañándolos en cuanto a la orientación bibliográfica y dejarles actividades en los foros. Ya les vamos a explicar cuando tengamos el encuentro de comisión cómo nos vamos a manejar con las tareas que les vamos a encomendar a ustedes, que serán seguramente a través de los foros de nuestras comisiones de práctico. Así que bueno, yo personalmente los espero el lunes a las 9, en forma sincrónica, y ahí, bueno, vamos a profundizar sobre la modalidad de trabajo. Bueno, le doy el paso a Zoe. Gracias, Cris. Bueno, yo soy Zoe Riamonde, voy a estar en la comisión de los martes de 18 a 20. Como dijo Cristina, seguramente vamos a manejar algún foro donde todas las semanas vamos a tener, que va a ser más un medio de comunicación, donde vamos a ir subiendo alguna consigna, recordándoles los textos a trabajar, algo de eso. Vamos a tener los encuentros sincrónicos también, y puede ser que tengamos un foro que sea de un tema general, también a mitad del trimestre, cuatrimestre. Ese que lo compartiríamos entre los prácticos. No sé si hay alguna pregunta. Es importante que se inscriban a las comisiones, y que la distribución de los grupos va a ser tratando de que queden parejas todas las comisiones. Por el número somos muchos, así que si no quedaría muy desbalanceado. No sé si tienen alguna otra pregunta. El material lo vamos subiendo, en general vamos a ir subiendo por ejes para que lo vean. Se sube al principio la bibliografía general, y lo del primer eje va a estar visible, y a medida que vayamos avanzando con el segundo, con el tercero, vamos poniendo disponible eso para no aturdirlos. Así que, bueno, eso. Y Augusto está los miércoles, un poquito más temprano, de 14 a 16, así que... ¿Y va a ser sincrónico también, Zoe? Esa era mi pregunta. Sí. Genial, listo. Creo que sí, hasta el momento habíamos hablado que sí. Los encuentros sincrónicos no son obligatorios para los que no se pueden conectar. Nosotros el cuatrimestre pasado teníamos distintas modalidades, que subíamos la clase grabada o subíamos el audio en lugar de toda la clase con video. Eso va a depender, estamos viendo si es más práctico, si les sirve a ustedes otra cosa, porque lo que veíamos es que los que no se conectan tampoco ven los videos grabados. Entonces, que estamos pensando en capaz otro recurso en lugar de subir completa la clase grabada. Y que quizás también la clase grabada sea un momento más de trabajo práctico más concreto, como sería presencial. Bueno, nos despedimos acá entonces. ¿Alguna duda? No. Bueno. Acuérdense, para el foro de la semana que viene, ustedes traigan preguntas a hacerle a la educación, lo que se les ocurra, porque el tema de los alumnos hay que revertir eso. No pasa por saber responder, sino por saber preguntar. Es más importante hacer buenas preguntas que encontrar las respuestas correctas. Las respuestas son importantes, pero muchas veces uno accede o llega a una respuesta correcta cuando puede formular bien la pregunta. ¿Está? Bueno, yo los dejo entonces. Juanjo, te quiero preguntar algo. ¿Te quedás 2 minutos? Bueno. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No, Gracias, y nos por vemos estar. la Nos semana que vemos. viene. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. hasta Nos vemos. luego. Buenas tardes. Hasta luego.